Voy a leer 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Y dice así: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tardo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Este es un texto con el que todos muy probablemente estamos bien familiarizados. Es un texto muy importante, sobre todo en 1 Timoteo. Es un pasaje, evidentemente, se está hablando sobre la iglesia de Dios. Y hay dos cosas que se dicen sobre la iglesia de Dios en este pasaje. Hay dos cualidades que se aplican a la iglesia. El primero es que la iglesia es columna y luego que la iglesia es baluarte. Y estas cualidades se relacionan con la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora, estas características no se están aplicando a una congregación en particular, sino a toda la iglesia de Dios bajo el cielo. ¿Ok? No se está refiriendo a una congregación en específico, sino a toda la iglesia. Por eso Pablo dice así: la iglesia del Dios vivo. ¿Ok? Se refiere a toda la iglesia bajo el cielo. También se conoce como la iglesia militante, ¿no? Somos nosotros, la iglesia que está actualmente luchando en el mundo y contra el pecado en la tierra. Ahora, columna es lo primero que se dice sobre la iglesia en ese texto. Y una columna es una columna. ¿Sí? No es muy difícil entender eso. Una columna sabemos lo que es algo que sirve para sostener los edificios. Casi cualquier estructura, realmente todas las estructuras necesitan columnas para sostenerse, ¿ok? De otra manera no podrían sostenerse. Y aquí se dice que la iglesia es columna. Y en segundo lugar se dice que la iglesia es baluarte. Y la palabra baluarte aquí se refiere a la base o a la estructura de un edificio, ¿no? Cuando construimos una casa, primero, no sé, en mi país dicen vigas de arrastre, que son las que van en el suelo. Primero se hace una estructura en el suelo y ya de ahí en adelante se construye el resto, ¿ok? Entonces, baluarte tiene el sentido de el fundamento y la base, y columna, obviamente, las columnas, ¿ok? El pasaje es súper claro. La iglesia es la base y el fundamento. Ahora, ¿la base y el fundamento de qué? Y aquí es donde Pablo dice: la iglesia es base y el fundamento de la verdad. ¿Y de cuál verdad? Él continúa en el verso 16, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La verdad es el evangelio. La verdad en este texto son las cosas tocantes al Señor Jesucristo. Las cosas, la obra que Jesucristo ha hecho para darnos redención, ¿ok? A fin de atraer a los hombres que Él ha escogido. Eso es lo que el pasaje nos dice. Y estas verdades, esta verdad, Dios no la ha confiado a una persona en particular o a un grupito de personas exclusivo para que tengan esta verdad ellos y tengamos que confiar en ellos para que nos la transmitan. No, Dios le ha confiado esta verdad a toda la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Bueno, la iglesia entonces es una institución designada por Dios para preservar la verdad en toda su pureza. La iglesia es la columna y es el baluarte de la verdad. Dios ha establecido la iglesia para preservar su verdad, para defender su verdad y para extender su verdad por todo el mundo. Ahora, obviamente la iglesia también tiene el deber de transmitir esa verdad a las generaciones futuras. Entonces, en resumidas, podemos decir que Dios estableció a la iglesia para preservar y para extender su verdad en todo el mundo. La iglesia preserva la verdad. Y precisamente por eso es que la iglesia es caracterizada con estas cualidades: columna y baluarte. Como en cualquier estructura, como ya dije, la base y las columnas son indispensables para sostener el edificio y la estructura en general. De la misma forma, la iglesia es indispensable para sostener la verdad. Para que la verdad del evangelio sea preservada, la iglesia es indispensable. Para que la verdad del evangelio sea defendida, la iglesia es indispensable. Y para que la verdad del evangelio sea proclamada, la iglesia es indispensable. Ahora,
la primera cosa que la iglesia ha hecho precisamente para preservar la verdad, para defender la verdad y para proclamar la verdad, ha consistido en la publicación de normas confesionales. Es lo que la iglesia ha hecho. Y voy a dar un ejemplo de esto. Durante el siglo II de la iglesia, el cristianismo enfrentó un enemigo muy peligroso, tanto desde dentro como desde fuera. Y ese enemigo se llamó el gnosticismo. El gnosticismo era una doctrina, tiene de todo, pero si podemos sintetizar un poquito sus doctrinas, los gnósticos, la palabra gnóstico viene de gnosis, que es conocimiento. Y los gnósticos decían que el Dios del Antiguo Testamento no es el Padre del Señor Jesucristo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, ellos tenían un entendimiento muy distinto sobre la creación. Ellos decían que Dios, a quien llaman, también llamaban como en las Escrituras, el Padre de las luces o el Ser Supremo generalmente. Ellos decían que Dios el Ser Supremo creó muchos seres espirituales. A esos seres espirituales ellos le llamaban iones. Y uno de estos iones quiso independizarse de Dios y tuvo una relación como inmoral. Y de esa unión, entre un ión y otro Dios, nació nuestro mundo. ¿Okay? Para los gnósticos el mundo es como un aborto del espíritu. De manera que los gnósticos decían que el mundo material es malo en sí mismo. El espíritu es bueno, pero la materia es mala. De manera que entre los gnósticos habían, por ejemplo, personas que despreciaban el cuerpo. ¿Okay? Se lastimaban, se laceraban, se golpeaban. Gracias. Ellos se golpeaban porque ellos decían, a través de los sufrimientos vamos a elevar el espíritu. Y otro sector de los gnósticos decía, como el cuerpo no es malo, como el cuerpo es malo y lo que importa es el espíritu, entonces podemos darle rienda suelta a nuestros deseos. Entonces ellos se entregaban a cualquier clase de pasiones porque el cuerpo no tiene ningún valor. Siendo que el cuerpo es malo, Jesucristo, el Hijo de Dios, no pudo haberse encarnado realmente, sino que lo que veían los discípulos era una apariencia corporal, pero él no tenía un cuerpo real. De manera que cuando murió y cuando resucitó, tampoco resucitó en carne, en cuerpo, sino que solo era una apariencia, una ilusión. Ahora, lo difícil del gnosticismo es que los que enseñaban estas cosas no solamente eran enemigos externos, sino ministros en la iglesia de Dios. Y la forma en que la iglesia se defendió de esto fue a través de una norma confesional que nosotros conocemos como el credo de los apóstoles. ¿Okay? Creo en Dios Padre, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ya ahí se rebate una de las doctrinas gnósticas, porque Dios el Padre es el creador de todas las cosas. Y luego dice, creo en Jesucristo nuestro Señor, que nació de la Virgen María. Ya se declara o se defiende la iglesia contra otra de las doctrinas gnósticas al decir que Jesucristo verdaderamente nació. Luego dice que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, dice que murió, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió al infierno y dice luego que resucitó. Y también el credo culmina diciendo que creemos en la resurrección de la carne, del cuerpo. Y todas las declaraciones del credo son defensas contra las doctrinas gnósticas. Los gnósticos decían que la única forma de alcanzar la salvación es a través del conocimiento, a través de la gnosis. Y ese conocimiento viene solamente, obviamente, a algunas personas. Pero obviamente lo que acabamos de leer es todo lo contrario. Dios no confió esto a un grupo de personas, sino a toda su iglesia. Así que la iglesia publicó una norma confesional que conocemos como el credo de los apóstoles. De esa forma estableció una línea entre la verdad y la herejía. Por eso al credo también se le llamó símbolo, ¿ok? Así como en la guerra, un soldado, podemos saber a qué ejército pertenece y a qué capitán o a qué país le sirve a través de una insignia. De esa forma, a través del credo de los apóstoles, los cristianos podían distinguirse de los gnósticos y de cualquier falso maestro, ¿ok? Lo mismo sucedió 200 años después. En el siglo IV, la iglesia se enfrentó a los
errores de un hombre llamado Arrio. Arrio no era una persona ajena a la iglesia. Arrio era un obispo, un ministro de la iglesia. Y Arrio decía que Jesucristo era Dios, pero no era de la misma esencia del Padre. Claramente una herejía. Y la iglesia, ¿qué hizo de nuevo para solventar ese error o para defenderse de esa situación? Elaboró un credo nuevo que se llama el credo niceno. Y de esa forma, la iglesia se declaró de nuevo como la protectora de la verdad. ¿Por qué? Porque todos aquellos que rechazasen el credo niceno claramente estaban comprometidos con la herejía, con la mentira. Y Arrio obviamente fue condenado como hereje y la iglesia fue fiel otra vez a su labor de defender la verdad. Y 2 siglos después, seguía sucediendo lo mismo. La iglesia elaboró muchos credos y muchas confesiones con el fin de distinguir lo que la iglesia cree y de esa forma separarse de los herejes. De ahí vamos a sacar un punto importante. Voy a escribir para que no se les olvide. Y es sobre el uso de las confesiones, es decir, para qué sirven las confesiones. Y de todos estos ejemplos que hemos visto, podemos decir en primer lugar que las confesiones sirven. Ok, esto no se queda acá. Ok, 1, sirven para declarar y defender la verdad. Bueno, una confesión, en pocas palabras, es un tratado breve, ¿okay? Es un documento que se utiliza para exponer una doctrina. En pocas palabras, se utiliza para exponer la verdad. Y las confesiones sirven como testimonio al mundo de nuestra fe. Las confesiones son declaraciones y defensas de la verdad, pero no solo declaraciones y defensas, sino declaraciones y defensas públicas de la verdad, porque son un testimonio público al mundo de las cosas que creemos y de las cosas que nosotros sostenemos. ¿Qué significa que declaran y defienden? Bueno, que si las confesiones son declaraciones de la verdad que Dios ha confiado a su iglesia, entonces las confesiones significa que nos sirven como un marco, como una guía en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra interpretación de la Escritura también. ¿Qué significa eso? Que ni usted ni yo somos la columna y el baluarte de la verdad. Yo no soy la columna de la verdad. Y eso significa que usted no puede interpretar la Escritura solitariamente, enajenado de la iglesia. Y eso es precisamente lo que los herejes han hecho. Los herejes no se han vuelto herejes porque han rechazado la Escritura, sino porque han rechazado a la iglesia y lo que la iglesia enseñaba. Y voy a ilustrarlo con un pequeño dibujo. Ok, voy a hacer 2 cuadros. Este sería el primero. Ok, espero que se pueda distinguir. Y el segundo. Aquí dice credos y aquí dice confesiones. Y esto sería la escritura. ¿Ok? Ok, eso es los credos y las confesiones están basados y fundamentados en las Escrituras. No están enajenados de ellas, sino que están fundamentados en ellas. Y nuestra tarea interpretativa es sobre las Escrituras, pero usando los credos y las confesiones como guía. Es decir, los credos van a guiar nuestra interpretación de las Escrituras. Es lo que hacen los credos. Pero en este caso, esta es la Escritura, sería algo así. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Bien. Los credos, aquellos que renuncian o rechazan los credos de la iglesia y las confesiones,
se apartan de la Escritura, terminan apartándose de la Escritura, terminan enajenándose de la voz de la Escritura. Y si nos aislamos de la iglesia, que es la columna y el baluarte de la verdad, nos alejamos de la verdad. Es una consecuencia obvia y lógica. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y alejarse de la iglesia es alejarse de la verdad. Para eso quiero leer otro texto, que está en 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, verso 10. Primera de Corintios 1:10 dice lo siguiente: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir o en una misma mente y en un mismo parecer. Según este texto, la iglesia no es la unión de personas que difieren entre sí. Okay, si usted ha ido a un partido, no sé, de fútbol o de béisbol, usted sabe que hay de todo tipo de personas, ¿ok? Pero básicamente solo hay dos grupos de personas. Hay un grupo que apoya al equipo A y otro grupo que apoya al equipo B, ¿ok? Cada uno hace barra a su propio equipo. Sin embargo, en otro ambiente y en otra situación es muy probable que esas personas no puedan estar de acuerdo de ninguna manera. ¿Okay? Si usted está en un partido de béisbol, puede que al lado suyo haya una persona que apoye el aborto, por ejemplo. Pero a ustedes no les importa eso en ese momento. Ustedes están haciendo barra para un solo equipo o están animando a un solo equipo. ¿Ok? Bueno, en ese sentido hay un montón de personas que tienen una causa en común y es apoyar al equipo. Bueno, la iglesia no es eso. La iglesia no es un grupo de personas que difieren entre sí en un montón de cosas, pero buscan una causa común. No, la iglesia, según este texto, es un cuerpo que se caracteriza por la unidad, por la comunión, por el amor y la paz. La iglesia no es un grupo de gente, es una comunión. Son personas que tienen comunión, que tienen una misma mente y un mismo parecer. La iglesia es un organismo vivo, compuesto de personas que tienen una misma mente y un mismo parecer. Y las confesiones persiguen exactamente ese propósito. Y ese va a ser nuestro segundo punto. Si no están anotando, bueno, no sé. Ok. Las confesiones, en primer lugar, sirven para declarar y defender la verdad públicamente, pero también sirven como norma de comunión y de disciplina. Bien. Una confesión sirve para proteger la unidad de la iglesia, pero también para preservar la paz. ¿Y qué significa eso? Bueno, ¿pueden los que creen que Jesús es Dios orar con aquellos que creen que eso es idolatría? Por supuesto que no. ¿O pueden los que creen en la resurrección de Jesucristo tener comunión con aquellos que creen que Él no resucitó? ¿Podemos compartir la cena del Señor con personas que creen que Jesús no nació virginalmente o que creen que esa doctrina no es importante? Por supuesto que la respuesta a todo eso es un no. No podemos tener comunión con aquellos que niegan las doctrinas fundamentales del cristianismo. Para poder tener comunión los unos con los otros, necesitamos tener una misma fe y tener una misma mente. Y una confesión de fe pública nos ayuda a saber si tenemos una misma fe y si tenemos una misma mente. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo llego a una iglesia, yo tengo derecho a saber
lo que esa iglesia cree y profesa. Yo no necesito descubrir por mí mismo poco a poco, viniendo cada domingo, qué es lo que esta iglesia cree sobre algo, sobre eso. No. Si la iglesia tiene una confesión de fe ya publicada, eso me ayuda no solo a conocer la doctrina de esa iglesia, sino a evaluar la posición doctrinal de esa iglesia. ¿Ok? Y ese es el deber también de la iglesia, decirle a sus miembros qué es la fe que ellos profesan. No esperar que sus miembros descubran y adivinen por sí mismos lo que la iglesia cree. Si usted va al supermercado, como es común para todos, y ve que cada pasillo tiene latas, tiene empaques, tiene cajas, pero ninguna tiene etiquetas de ningún tipo. Solo, no sé, la lata gris, las cajas marrones y ya. Y sería terrible vivir así, sería un caos. Cada vez ir al supermercado y tener que abrir cada cosa para ver si lo que está ahí es lo que me interesa a mí o es lo que yo quiero llevar. Y lo mismo sucede aquí. La confesión es la etiqueta de lo que la iglesia cree. Es lo que revela el contenido de nuestra doctrina. Usted no necesita adivinar lo que cree la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana ya tiene sus documentos confesionales, que son gratis y públicos en todos los formatos y tamaños también. Pero antes de hablar de eso, vamos a ver un último punto sobre... ¿Ya copiaron esto? Vamos a ver un último punto sobre la utilidad de los credos y las confesiones. Y es que las confesiones proveen un sentido de continuidad histórica. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cómo sabemos que nosotros y esta congregación que se está formando no es una anomalía histórica? ¿Ok? Es decir, ¿cómo sabemos que lo que estamos creyendo nosotros somos los únicos que estamos creyendo eso? O que no somos los únicos. Y las confesiones de fe proveen un sentido de continuidad histórica. La mayoría de las sectas, no sé, los mormones, los adventistas o los testigos de Jehová, no les gusta la historia de la iglesia ni las confesiones. ¿Por qué? Porque no están en ninguna parte, no existen. Existen como herejes y como condenados por la iglesia, pero ellos no existen en la iglesia. Entonces, sus doctrinas, sus documentos confesionales tendrán por lo mucho 50 o 100 años. Lo que ellos creen es nuevo para la fe. Y de hecho, todas estas sectas tienen ese concepto de que la iglesia por 1900 años estuvo mal en lo que estuvo creyendo. Pero Dios se le reveló a, no sé, Charles Russell o a Joseph Smith y le reveló la verdad. Le dijo que por 1900 años la iglesia estuvo equivocada, pero ahora esta es la verdadera doctrina. Obviamente eso es un error. Las confesiones nos atan a un patrimonio universal de la fe. Es decir, sabemos que lo que hemos creído no es nuevo, ni ha surgido de nosotros, sino que es un legado que hemos recibido del pasado, de la iglesia. Sabemos que lo que estamos creyendo no es nuevo, sino que la iglesia desde el principio de los tiempos también lo ha creído, también lo ha sostenido. Y eso es importante. Las confesiones proveen un sentido de continuidad histórica. Y eso ayuda no solo a la estabilidad de la iglesia, sino al bienestar espiritual de cada miembro también. No sé si hay alguna pregunta ahora para continuar, pero no sé. Son los documentos, ya cuando se redactan los documentos que se hace ese concilio, ¿quién hizo ese concilio para hacer el credo de los apóstoles? Ya fue una persona, se reunieron varias personas para leer toda la escritura y sacar esas verdades fundamentales en el escrito.
alguien soñó y dijo que Claro. eso era lo que dice toda la escritura para hacer bien simplificada esas doctrinas verdaderas. Ok, sí. Me resulta esa... Bien. No, el credo de los apóstoles se fue construyendo por aproximadamente 4 o 5 siglos. Se fue construyendo poco a poco y toda la iglesia, absolutamente toda la iglesia bajo el cielo, confesaba esas verdades. Es decir, no es que este grupo de la iglesia creyó en esto y este otro grupo dijo, no nos gusta esa doctrina. No, toda la iglesia lo confesó. Antes, al principio, no sé, en el siglo II y en el siglo III, la iglesia, la forma en que la iglesia estaba organizada, obviamente la iglesia estaba extendida absolutamente en todo el mundo, obviamente en Asia, en Europa y África era donde la iglesia estaba extendida por completo. La iglesia tenía representantes, como en cada continente, por decirlo así. Esos representantes se llamaban patriarcas y son como patriarcados. Entonces había un patriarcado en Jerusalén, había un patriarcado en Constantinopla, había un patriarcado en Moscú, no sé, bueno, no se llamaba Moscú en ese tiempo, pero en cada lugar, en Roma había uno también, y en total habían 5. Y cuando se convocaba un concilio, como el caso que se condenó a Arrio, en Nicea se convocó un concilio y venían no solo los representantes de las iglesias en ese lugar, venían también teólogos, padres de la iglesia y ministros. Se reunían al menos, no sé, 600 ministros que unidos por mucho tiempo formulaban lo que la iglesia sostenía y lo que la iglesia creía. Entonces las confesiones, es decir, las confesiones revelan lo que la iglesia ya cree, ¿ok? No es como al contrario, como que bueno, venimos nosotros, hacemos esta confesión y llego a mi iglesia y digo, hay que creer esto ahora, porque allá se dijo esto. No, las confesiones solo revelan lo que ya la iglesia en todo el mundo estaba sosteniendo, pero era necesaria una forma sistemática de eso para poder defenderse adecuadamente. Y lo mismo sucede con la confesión de fe de Westminster. Tiene una historia particular. ¿Qué es la confesión de fe de Westminster? Ok, es una tarde lluviosa en Alemania y tú eres, sí, y tu nombre es Patrick Hamilton y eres un amigo muy cercano de Martín Lutero y de Philip Melanchthon. Eres escocés, pero estás en Alemania porque fuiste ahí para estudiar bachillerato en teología, ¿ok? Para estudiar teología ahí. Como eres amigo de Lutero y de Melanchthon, entonces abrazas todo el movimiento de la Reforma Protestante con tu corazón. Así que regresas a Escocia para ponerte a predicar por todos lados sobre la Reforma y al poquito tiempo de hacer eso, te atrapan las autoridades que son romanistas y te queman en la hoguera. Pero otra persona escuchó tu predicación, se llamaba George Wishart, y él, siguiendo tu ejemplo, comienza a predicar en Escocia también, contra Roma, contra sus enseñanzas, contra sus abusos, contra sus doctrinas. También lo atrapan y lo queman en la hoguera. Pero otra persona, que se llama John Knox, escuchó esa predicación y comenzó a hacer lo mismo. Comienza a predicar por toda Escocia el Evangelio y el movimiento de reforma. Comienza a denunciar los errores de Roma. Y John Knox predicó literalmente por toda Escocia como un verdadero profeta de Dios. Y su predicación fue tan influyente que se dice que María la Católica, que era la reina de Escocia en ese momento, dijo, le tengo más miedo a las oraciones de John Knox que a todos los ejércitos reunidos de Europa. Y gracias al trabajo de Knox, nace la Iglesia Presbiteriana de Escocia. Y ellos elaboraron una confesión que se llama la Confesión de Fe de los Escoceses. Poco tiempo después, la reina de Escocia fue acusada de asesinar a su marido. Así que ella fue encarcelada. Y Jacobo VI sube al poder. Y Jacobo VI, él odia a los protestantes, porque la mayoría del pueblo en Escocia es presbiteriano y los nobles también son presbiterianos.
Así que Jacobo suma esfuerzos para acabar con el movimiento de reforma en Escocia. Sin embargo, el pueblo y la nobleza se opusieron al rey para defender el evangelio. De manera que los esfuerzos de Jacobo no pudieron sostenerse por mucho tiempo. Cuando Jacobo murió, subió Carlos I, que es mucho peor todavía. Y él está mucho más esforzado en destruir la reforma protestante. Y elabora un documento con sacerdotes romanistas llamado el Libro de Cánones y Liturgia. Y emite un decreto de que en todas las iglesias de Escocia se tiene que leer ese documento antes de iniciar cualquier servicio. Así que un gran número de cristianos comenzaron un movimiento de protesta. Eso sería la segunda reforma. Comienza un nuevo movimiento de protesta y un gran número de cristianos en Escocia se unieron y firmaron un documento que se llama Pacto Nacional. Y en el Pacto Nacional ellos se comprometen bajo juramento a defender la fe reformada. Pero como Carlos I es mucho peor y más esforzado en destruir el movimiento de reforma, reúne a ejércitos en Inglaterra para que marchen a Escocia para asesinar a los protestantes. Los que habían firmado el Pacto Nacional también se organizaron como un ejército y marcharon hacia el sur, hacia Inglaterra, para enfrentarse en una batalla contra los ejércitos de Escocia. Milagrosamente, los que habían firmado el Pacto Nacional vencieron al ejército de Escocia y lo hicieron retroceder. Pero eso no fue suficiente. Los que firmaron el Pacto Nacional siguieron marchando hasta Inglaterra para solicitar al Parlamento inglés que les diera libertades religiosas. Carlos I se vio obligado cuando los firmantes del Pacto Nacional, también conocidos como pactantes, llegaron a Inglaterra. Así que él se sintió obligado a firmar la paz. Sin embargo, todos los miembros del Parlamento inglés estaban de acuerdo con las ideas de la Iglesia Presbiteriana. Y el Parlamento, junto con la Iglesia Presbiteriana, se unieron porque ellos querían que toda Inglaterra aceptase la forma de gobierno presbiteriana, tuvieran la misma fe y tuvieran el mismo catecismo. Así que, ¿qué hicieron? El Parlamento inglés, la Iglesia Presbiteriana de Escocia, convocaron una asamblea que se llamó la Asamblea de Westminster, porque fue en un lugar que se llama la Abadía de Westminster, que era sí, era una catedral, pero era como donde vive alguien, la casa oficial del rey, de un rey llamado Enrique. Así que todos 121 ministros que eran representantes y delegados de todas las iglesias presbiterianas en Escocia se reunieron en la abadía de Westminster desde 1643 hasta 1648. Durante 5 años ellos escribieron la Confesión de Westminster, el Catecismo Mayor y Menor de Westminster, la forma de gobierno eclesiástico, metrificaron los 150 salmos y sacaron otro documento que se llamó... metrificaron los salmos como para que pudiera cantarse adecuadamente. Incluyeron esa metrificación en otro documento que publicaron que se llamó el Directorio de Adoración Pública. El espíritu de la reforma era ese, precisamente, que la iglesia del Señor se nutra de la palabra de Dios y permanezca fiel a ella. Así que cuando las iglesias presbiterianas y cuando cualquier iglesia presbiteriana adopta la confesión de fe de Westminster, estamos seguros, en primer lugar, que con ellos nos unimos a toda la familia y a la tradición reformada. Pero también estamos seguros y convencidos de que nos unimos a toda la Iglesia universal, esa que es columna y baluarte de la verdad. Porque las cosas redactadas y expuestas en la confesión de fe también son las cosas que la Iglesia ha creído desde el principio, desde siempre. La confesión de fe, entonces, viene a ser una fiel exposición de las doctrinas
fundamentales de la palabra de Dios. Y por eso la creemos, la confesamos y también vamos a estudiar en todo el tiempo que tenemos, porque sabemos que estamos subordinados a la palabra de Dios. Entonces, no es simplemente, como estamos diciendo, mostrar una confesión y decir, tienen que creer esto, pero necesitamos estudiarlo y estar convencidos por la palabra de Dios de que podemos confesar esas cosas. Entonces, esa sería la utilidad de las confesiones y un poquito de por qué la Iglesia Presbiteriana confiesa la confesión de fe de Westminster.